Buenas noches, padre, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Después de las Olimpiadas, volviste a casa. Sí, ay, nunca mejor dicho, porque a veces estoy de casa en casa, pero ahora sí estamos en casa, gracias a Muy Dios. bien. Para los que dicen que yo soy un poco yeta, nunca le fue tan bien al equipo femenino de ¿Cómo? ajedrez ¿Quién en dice las eso, padre? Olimpiadas como No, este no. año, que salieron en el puesto séptimo después por diferencia 11, pero Y sexto 200. China, así En que 200 equipos. Así que estoy muy si contenta. algún otro deporte me quieren contratar como coach, funciona perfecto. Como coach espiritual funciona perfecto. Gracias, Bueno, padre, y por ahora su vamos compañía. a empezar algo un poco extravagante, algo raro. Ya veníamos haciendo cosas raras con ajedrez y teología, pero ahora le vamos a agregar también la Biblia, el Evangelio de Lucas, y le vamos a agregar también la música de guitarra, el concierto de Aranjuez. Y tal vez algo más todavía se sume, pero vamos a ver, porque ya va a ser bastante complejo todo esto. Pero la idea sería ver un poco cómo hacemos un itinerario que podemos decir sapiencial o de reflexión, casi tipo retiro para los que son más creyentes, pero de algún modo son meditaciones animadas por estos diferentes insumos que nos van a ayudar a pensar procesos humanos profundos. ¿Mm? Vamos a ver cómo sale, vamos a tener que ir acomodando de a poco las cosas, pero ya vamos a ir iniciando. Y vamos a hacerlo con el concierto de Aranjuez, que vamos a ir escuchando a lo largo de los encuentros en el inicio, diferentes versiones, diferentes guitarristas o solistas. Es una obra, posiblemente la obra de música española más difundida. Se escribió en 1939, 1940, por Joaquín Rodrigo y refleja su experiencia de vida, las experiencias cumbres, sobre todo la luna de miel con su esposa Victoria, que era pianista, en Aranjuez, y por eso se evoca ese palacio con sus diferentes aspectos, ¿no es cierto? El jardín, las plantas, las magnolias, las aves, las flores, el sonido del agua, el aire, pero también una experiencia muy difícil que le tocó vivir, que fue la muerte de su primer hijo y mientras estaba embarazada su esposa, y la situación de mucha gravedad con que ella quedó casi al borde de la muerte. Entonces, el adagio, el segundo movimiento, tiene que ver con esto. Lo cierto es que el concierto de Aranjuez nos permite recorrer el abanico de la vida o del itinerario vital con una gran riqueza, y si nos vamos deteniendo y vamos como comparando o vinculando la música con el Evangelio de Lucas, también nos va a permitir meditar muy bien el Evangelio de Lucas, las actitudes cristológicas y la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Y eso lo vamos a ir asociando también con partidas de ajedrez a las que les vamos a poner el acento en diferentes momentos. El concierto de Aranjuez tiene 3 partes que podemos equiparar también a las fases de la vida y también a los momentos de una partida, apertura, medio juego y final. Y entonces, como vamos a hacer con Lucas y después con Hechos, vamos a poder hacer con blancas y con negras. Bueno, vamos a ver cómo sale todo esto, pero la idea es que cada vez nos vayamos focalizando en un aspecto diferente y tratando de dejar algún aspecto de meditación para las personas que vean este video. Vamos a empezar entonces con el concierto de Aranjuez. Yo voy a compartir aquí la versión de Pepe Romero, que conoció a Joaquín Rodrigo. Es una de las versiones más autorizadas, es el que ven ahí, como solista. Eh, y van a ver que la obra empieza este primer movimiento, Alegro con espíritu, comienza con un gran entusiasmo, casi comparable a la primera fase de la vida, la juventud, casi como un entusiasmo presuntuoso, como que se lleva la vida por delante, podemos decir así. E incluso es muy interesante porque en medio de este inicio inserta un motivo infantil de un canto de niños en la versión española, es el Antón Pirulero, pero en versión española, con lo que de algún modo podemos decir que esta primera fase de la obra conecta con las energías vitales, con las energías fundamentales que traemos a la vida,
con esas riquezas que Dios nos ha puesto, nos ha dado, y que son a partir de las cuales vamos construyendo y desarrollando la vida. Es decir, ahí está el primer llamado, la primera indicación de quién somos, ¿no? La primera energía, eso que hay que dejar surgir. Después tenemos que educarlo, por supuesto, pero primero tiene que surgir. Es como la materia prima de la personalidad. Entonces vamos a escuchar esta obra de Joaquín Rodrigo, la primera parte, vamos a ver cómo se inicia la guitarra y cómo después de ese motivo infantil, que es fácil de reconocer, porque es el punteo pisado de guitarra solamente de una cuerda, y cómo la orquesta va a ir acompañando o haciéndose eco de esta música inicial del solista, y tenemos que decir entonces que la orquesta de algún modo es la creación y es también la voz de Dios. Después se va a hacer más claro eso, pero sobre todo es la voz de Dios en algunos instrumentos de madera, sobre todo en el corno inglés, pero también en el oboe y en el fagot. Ese es el corno inglés. Bueno, es interesante notar también, Claudia, en esto, a ver si vuelvo a... Ay, a ver, espera que tengo que volver a donde estábamos, acá al mismo, muy bien. Es interesante hacer notar que después aparecían también un poco la percusión, que tiene un acento como más telúrico, y eso va a dar lugar también al desarrollo de todo lo que es el folclore español, o sea, con que también la energía personal, vital, que va a dar pie a la propia personalidad, a la propia vocación, está muy asociada a la cultura. Entonces es muy interesante también ese otro aspecto, ¿no es cierto? No solamente las propias energías, sino también el contexto. Por eso es como muy, muy telúrico esta primera parte, es decir, muy con los pies en la tierra, manifiesta como una cierta confianza en las fuerzas vitales de algún modo, ¿no? Y si esto lo parangonamos con el Evangelio de Lucas, a mí se me ocurría que era muy interesante hacerlo, sobre todo con lo que va a ser la lectura de Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando en el capítulo 4 se nos dice que fue a Nazaret, donde se había criado, entró el sábado como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Sentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Me parece muy interesante este relato, que leí completo, sobre todo por el inicio. Jesús va a sus orígenes, va a su familia, a su casa, a la sinagoga de su pueblo en día sábado. Se encuentra con la energía vital de su lugar de origen, pero además con el tiempo sagrado, es decir, el lugar y el tiempo, la sinagoga. Y allí lee un texto muy entusiasmante de Isaías, que es un texto profético. Se habla del Mesías. Jesús se apropia de esas palabras que le tocó leer. Hoy se ha cumplido esa escritura. El hoy expresa la acción de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy ha entrado la alegría en esta casa. Hoy les ha nacido un Salvador. Aquí, hoy se ha cumplido esta escritura que hablaba de la buena noticia para los pobres, del ungido por el Espíritu, la vista a los ciegos, a los que viven presos. Es decir, es un motivo de alegría. La vocación de Jesús, la originalidad de Jesús es motivo de alegría y de salvación. Y la gente se asombra, se admira. Eso es lo primero que va a pasar en el ministerio público de Jesús. Ahora, este relato resume todo lo que va a ser su ministerio público. Después van a encontrar oposición. No es este el hijo de José. Y Jesús va a ir más bien hacia las periferias. Por eso va a hacer referencia a Naamán el sirio y la viuda de Sarepta, que resumen las 4 categorías de marginalidad para un judío del tiempo de Jesús. Las mujeres, la viuda, los extranjeros, Naamán y la viuda eran extranjeros, los pobres y los pecadores, el leproso. La viuda era pobre, como los huérfanos eran pobres por excelencia en una sociedad patriarcal, y el extranjero, el leproso, mejor dicho, el pecador, porque se pensaba que la lepra venía por el pecado. Jesús va a ir a las márgenes porque en la sinagoga de Nazaret no lo van a recibir, no fue bien recibido. Es decir, principales de Israel no lo van a recibir y entonces va a ir más bien al ámbito como más marginal, representado en estas 4 categorías, y finalmente en un lugar elevado va a ser crucificado, despeñado, acá se dice, pero todavía no llegó el momento, esto simplemente es como el preludio, ¿no? Es como una vida que va a pasar. Por eso esto lo relaciono mucho con ese inicio del concierto de Aranjuez, que de algún modo también busca como conectarnos con la energía vital, con la originalidad propia de cada uno de nosotros. Y pienso que todo esto nos tendría que hacer pensar un poco, bueno, ¿cuál es esa originalidad más propia, más primitiva incluso, ese don fundante que a cada uno de nosotros como hijo o hija de Dios el Señor nos ha dado? O que descubrimos en nosotros como seres humanos, como personas, esa riqueza propia y original que es también buena noticia para los demás, y que de algún modo a veces irrumpe intempestivamente como el concierto de Aranjuez, o como la partida que vamos a ver ahora Sí. en su primera fase. ¿Quién soy yo? Con nuestros entusiasmos, recursos y talentos, traducido al mundo del ajedrez en una partida entre Alexei Shirov y Sarunas Sulsnis. A ver si ahí se ve bien. Ahí voy, espera un poquito que... Yo estoy compartiendo la pantalla.
Perfecto, se ve perfecto, sí. ¿Sí? Bueno, bueno, las partidas desde ya doy gracias a César que ha estado haciendo las selecciones, somos varios acá en el camino y yo creo que por ahí se suman en el camino a nuestras propuestas, ¿no? Porque está bueno, la verdad, bueno, le agradezco, padre, todo la introducción y lo del concierto porque enriquece. Y en cuanto a la partida esta seleccionada, que es bueno, para mí es de uno de los grandes ajedrecistas de la historia que quizás pudo haber sido campeón del mundo, llegó a su campeón mundial, pero no tuvo la posibilidad de jugar el match con el campeón del mundo que fue Vladimir Kramnik en ese momento. Muchos intereses políticos que lo dejaron de lado, o sea, nunca tuvo una respuesta al respecto, tampoco indemnización. Pero bueno, este gran Shirov, que de paso le cuento, lo encontramos en la Olimpiada, en la fiesta de la Olimpiada, que es una fiesta que se hace durante una fiesta de noche, ¿no? Que van todos los ajedrecistas. Y bueno, tenemos una foto con Gilberto, mi marido, y Alexei, porque somos muy amigos. Así que bueno, muy curioso y siempre, bueno, el recuerdo de esta persona tan afable que es y tan peculiar, ¿no? En su vida. España acá logró una gran actuación, él juega para España, si bien es de Letonia, y esta partida que vamos a ver, de 2014, él juega con blancas, es una partida como las románticas, porque bueno, juega un peón rey, está italiana de alguna manera, caballo F6, y acá va a jugar, va a aparecer el gambito este. Esta jugada normalmente se hace, o sea, se juega, ¿no? Esta variante, pero se ha jugado mucho en los torneos infantiles porque tiene muchos trucos, ¿no? Mucha táctica. En el alto nivel se juega, pero no tanto. Pero bueno, Alexei es un ajedrecista que se arriesga, es muy arriesgada, y bueno, juega el caballo G5, y aquí hay que entregar el peón con D5, o sea, está atacando el alfil, evitando que le coman en F7, y por D5, caballo por D5, bueno, esta jugada, no es la mejor de las jugadas, acá lo que se suele jugar es caballo A5, entregando el peón, por eso digo que es como un gambito, y alfil B5. Entonces esta variante, lo que las negras van a lograr es, entregando un peón, a veces tenemos que sacrificar cosas para lograr alguna ventaja. Entonces, entregando este peoncito a las negras, lo que logran es una gran actividad de piezas a cambio del material. Entonces, esta línea normalmente, bueno, se juega alfil de 2, alfil de 3, pero hay muchas partidas, mucha teoría, donde este caballo, el de G5, no puede volver tan cómodamente al juego porque a veces está esclavado en F3, entonces en H3 se lo pueden comer, y las blancas se quedan con un juego muy incómodo a cambio del peón, ¿no? Las negras van a jugar muy agresivo con sus alfiles, entonces hay una compensación. Pero en esta partida, las negras, aunque es un gran maestro, ¿no? Un jugador de alto nivel, decide tomar el peón en D5, que no es lo mejor. Entonces acá hace Alexei este sacrificio de caballo, que también es súper arriesgado, eh, porque obviamente cuando sacrificamos una pieza, si no damos mate, después tenemos pieza de menos. Pero las blancas empiezan a coordinar las piezas de una manera, como bien usted dijo, esto es lo que está relacionado con el concierto y con este inicio de Jesús, ¿no? De la juventud y bueno, la plenitud, ¿no? Las blancas explotan las piezas, ¿no? Empiezan a salir por todos lados y es un derroche de ataque lo que vamos a ver. Es una partida muy creativa. Bueno, el rey
acá tiene que defender el caballo, es la única para defender el rey y el caballo a la vez. Entonces caballo C3, aprovechando la clavada, y caballo B4, que esta jugada defiende el caballo de D5 y a su vez está generando otro ataque doble aquí sobre el rey, ¿no? Y la torre. Entonces, bueno, Alexei hace una jugada casi, digamos, imprevisible, porque hace A3, obligando a que le coman el peón y le den el jaque doble, ¿no? O sea, parece absurda la jugada, porque ya entregamos una pieza, ahora entregamos una torre. Pero bueno, tiene su idea, ¿no? Otra jugada posible es la del enroque, pero en ese caso las negras ya llegan a defender el caballo, recordemos que tiene pieza de más, y las blancas pueden hacer D4 y empezar a abrir al rey, abrir de líneas, ¿no? La casilla, la columna E1, entonces, bueno, generar ahí algunos ataques sobre el rey, ¿no? Esta es una opción interesante. Pero Alexei, que es un ajedrecista espectacular, yo ya comenté alguna vez que él hizo un libro que se llama Fuego en el tablero, y ese es su estilo de juego, ¿no? No es un jugador pacífico. Bueno, entrega, ahora tiene torre y pieza de menos, pero puede recuperar el caballo de D5. Entonces hace caballo por D5 y aquí las negras, esto es muy difícil de resolver en el tablero. Si analizamos esta partida con el módulo, va a dar algunos contrastes, ¿no? De balance, por ahí jugadas no tan buenas o tan acertadas, pero era muy difícil tanto para blancas como para las negras acertar una secuencia de jugadas en esta complejidad tan grande, ¿no? Pero no obstante la partida es muy, muy asertiva, especialmente de parte de las blancas. Entonces, bueno, acá juega rey D6. Dama H4 era una jugada muy difícil de hacer, ¿no? Que las negras tenían como posibilidad. Esta era la correcta, dama H4, y entonces, ¿qué pasa? Parece una jugada, son las jugadas que decimos de módulo, está dejándose el ataque doble, pero aparte con jaque descubierto, aunque se come el alfil, y parece como muy provocador, porque en lugar de la dama estar defendiendo al peón de C7, va a provocar que le coman la torre de A8, ¿no? Entonces, esta era la jugada eh, que las negras no previeron. Entonces, aquí caballo por C7, rey D7 y dama F7 jaque, y ahora sí volver con la dama, ¿no? Esta posición, eh, si se cambian damas, el rey ya no corre tanto peligro y nosotros recordemos que ya nos comimos una pieza, ¿no? Antes, o sea, todavía tenemos pieza de más, aunque nos coman la torre, y el caballo de A8 no va a salir. Entonces esto es suficiente para las negras, de alguna manera están parando el ataque. Así que bueno, y otra opción interesante era el caballo B6, el otro jaque, ¿no? O sea, otra opción no interesante, sino que también podía calcularse y comer el alfil. Recordemos que nos están atacando el alfil de C4, entonces hay que hacer D3, y en este caso el rey se va de 8. Fíjese que jugadas más extrañas, pero no tanto, porque esta permite el desarrollo del alfil rápidamente y después ya el rey se va a acomodar. Y aunque el caballo de A1 todavía no sale, tampoco se lo comen, y el rey en D1 no está tan bien, ¿no? Es una posición compleja, digamos que para los dos, ¿no? Pero aquí jugó rey D6 y esta jugada genial de Shirov, ¿no? El D4 es una jugada impresionante porque lo que logra es, bueno, primero que es una jugada que a veces nos cuesta hacer teniendo el rey en el centro y condenado a no poder enrocar porque ya se movió. Pero ese peón que si nos comen D4 nos defiende al rey, es el que se llama peón amigo, ¿no? Porque es un peón que va a estar protegiéndonos de los jaques en la columna. Y también nosotros podemos sacar el alfil y hacer un gran ataque sobre el rey. Entonces, las negras no aceptan el peón, hacen alfil E6, y acá, bueno, lo lógico, traer la torre al centro y generar otra vez un ataque sobre E5.
Entonces, las negras hacen B5 para distraer la atención sobre el caballo. Vemos que el caballo está atacado por el alfil y el rey, entonces la idea es desviar al alfil de la defensa y a medida que se vayan eliminando piezas va a ser mejor para las negras, ¿no? Que tienen esta ventaja material. Entonces aquí, bueno, tenemos alguna dificultad, ¿no? ¿Qué hacemos con el alfil? Bueno, Alexei hace una jugada extraordinaria que es caballo B4. Digamos que las negras están apagando el incendio con nafta y Alexei le pone más nafta todavía, porque esta jugada es muy maravillosa, le deja el espacio a la dama, el caballo se retira, también controla la futura salida del otro caballo y bueno, ahora también va a estar la acción de la torre en la columna, así que es una acción conjunta entre dama, torre y caballo. Lo que sí, las blancas se pueden quedar sin piezas, ¿no? Entonces, B por C, dama C6 jaque, rey E7 y ahora le hace alfil G5. Y acá vemos cómo esa coordinación extraordinaria de las pocas piezas que tiene el blanco empiezan a complejizar la situación del rey. Ahora las negras van a perder la dama, pero también tenemos que darnos cuenta que el rey está en el centro y que va a quedar atacado de alguna manera por la torre, ¿no? Entonces rey F7, alfil por D8, torre por D8 y dama por C7. Bueno, ya las blancas tienen, ahora paramos y contamos un poquito el material. Hay torre, alfil y torre, alfil, torre y 2 alfiles por la dama, esa sería la compensación. Es una compensación importante, o sea, torre y 2 alfiles por la dama es para una ventaja. No obstante, una torre no juega y un alfil tampoco, todavía está guardado. Entonces, siempre recordemos que si las piezas no están jugando, es como si no lo tuviéramos. Entonces hace torre de 7 y dama E5. Esta jugada también importante porque no hay que darle tiempo al negro a organizar sus piezas, ¿no? Tenemos que, como esa música, en el fragor de la batalla, seguir, ¿no? No podemos parar, darnos el lujo de parar. Acá hay que seguir adelante. Entonces, dama E5, torre D6 y D5. Nuevamente, otra jugada extraordinaria de peón, justamente para evitar la reorganización, porque acá las negras ya estaban haciendo alfil E7 y sacar la torre de H8, entonces había que evitar que las negras se organicen con sus piezas. Y alfil D7 tiene que retirar el alfil, pero vemos que de alguna manera las negras están a punto de concretar o la salida de su caballo de A1 o también la salida de la torre H8, porque tiene varias maneras. Una puede ser con el H5 y pasando la torre, ¿no? Que creo que es lo que va a intentar hacer, y vemos cómo el rey negro está siendo bien defendido por la torre y por el alfil y el otro alfil. Entonces es como que las negras de alguna manera están organizando su posición y si sacan las piezas quedan mejor materialmente. Entonces Alexei hace dama F4, rey G8 que respiramos, ya se escondió el rey, dama por C4, ya el caballo no va a salir, no es tan fácil, entonces hace A5. Bueno, este genera una preocupación para el blanco porque el caballo estaba defendiendo al peón D y entonces si ese peón en algún momento cae, puede aparecer algún truco táctico, entonces con el alfil se puede otra vez complicar. Y además este peón puede llegar a A4 y otra vez el caballo de A1 va a ser rescatado, ¿no? Va a poder salir. Así que fíjense cómo las negras van reorganizando otra vez sus piezas. Entonces A4. Ahora está a punto de sacar el caballo. Pero Alexei sigue jugando con mucha energía, caballo C5,
y ahora está amenazando también temas de comer en D7 y avanzar el peón y el descubierto. Y este caballo todavía sigue sin salir. Realmente es una partida donde las negras no tuvieron respiro, ahora están intentando sacar la torre por H6 y Alexei hace un remate brillante después del cambio, el jaque descubierto, única jugada prácticamente la que sigue, rey H7, y ahora otra jugada excelente, torre E6. ¿Por qué? Porque las negras estaban comiendo el peón de D6. Entonces ahora contra alfil por D6 mínimamente aparece el jaque y este alfil va a caer. Y si tomaba de torre también el cambio de torres y luego el jaque también, ¿no? Así que el jaque y comer el alfil. Otra jugada de Alexei que evita la reorganización. Hace G6 para evitar ese jaque y comer el peón, y cuando ya está logrando respirar, le hace esta jugada también brillante, este sacrificio de torre, donde las negras ya no tienen salida, ¿no? Porque en primer lugar que se está generando una red de mate contra el rey, y en segundo lugar que si come la torre nos dan el jaque y luego va a caer la torre de D7 y este peón está pronto para coronar, así que bueno, ya es una ventaja decisiva y la torre y el alfil nunca pudieron organizarse, así que es una partida realmente con mucha energía, con mucha alegría, como dijo usted, y bueno, brillante de Alexei Girov. El Papa dice que si los jóvenes no tienen creatividad, no tienen iniciativa, no son jóvenes, ya son viejos en vida de algún modo, ¿no? Sí. Esta partida romántica tiene estilo romántico, ¿no? Porque es un poco así, con mucha vida, con mucho riesgo, jugada como al todo o nada, en cierto modo, tiene mucho de ese espíritu juvenil, ¿no? Por supuesto que en este caso salió bien y muchas veces no sale bien, ¿no? La partida, y muchas veces pasa lo mismo con la vida. Hay muchos accidentes de chicos de 19, 20, 21 años, justamente a veces por riesgo y a veces por falta de experiencia. Entonces también está ese otro aspecto. Pero de esta partida yo rescato lo que decía al inicio sobre el conectarse con las propias posibilidades, con las propias energías, con la propia creatividad. De ahí surge un estilo que después habrá que dosificar, habrá que trabajar, pero es importante tomar conciencia de cuáles fueron esos dones o son esos dones que hemos recibido, y por eso es que generalmente uno, incluso la vida adulta, la nutre evocando siempre experiencias de la infancia o de la primera juventud. Es decir, retomando esas energías vitales es que uno puede ser creativo. Yo, por ejemplo, retomé la guitarra, porque no solamente el concierto de Aranjuez lo pongo en el video, sino que también lo toco, y también el ajedrez, que era algo propio también de la adolescencia. O sea que también trato de hacer ese ejercicio creativo a medida que se van acabando los cartuchos con los años de la vida, ¿no? Entonces uno vuelve a esas energías que de algún modo están en la base y que permiten este despliegue lúdico, ¿no es cierto? Incluso innovador, porque también esto que estamos empezando hoy tiene un poco como la partida algo de riesgo, ¿no? No sabemos qué va a salir de todo esto. Y bueno, alguno nos dirá, nos hará el comentario debajo del video, los invitamos a transmitir sus vivencias, ¿no? Porque es un poco de todo. Yo estoy aprendiendo mucho con usted y también, bueno, voy a aprovechar para meditar un poquito más de San Lucas y los hechos. Nos veremos entonces el jueves, Claudia, Si con Dios otra quiere, partida, si Dios quiere. Y bueno, vamos a ver qué tal, qué resonancia tiene todo esto. Y a ver si resuena el concierto de Aranjuez, si sale bien grabado en el video, porque todavía ni siquiera y si no sale, le estamos vamos seguros. a poner los links. Hoy es el de Es más prueba y fácil, bueno, es sí, más le fácil. vamos a poner los links y aparte es un placer escucharlo. Hasta el jueves, Claudia. Hasta el jueves, padre, que esté bien.